Continuem a la sintonia de Radio Clara, continuem a Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. I anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, encara que de moment tenim per ací només a Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Bon dia. A ver si se anima la gente. Sí, esperem tindre en breu també a Versus, ser humà bàsic, participant del divendres de tertúlia, que ens ha dit que anava a estar. Abans l'hem vist per així tractant de connectar-se, però s'ha caigut. Suposem que en breu el tornarem a tindre amb nosaltres. Y como nos ha dicho que tiene asumido que podemos hablar mal de él, le hemos dicho a algún compañero que se une a la tertulia y nos ha dicho que tiene que pasear al perro. Aniceto, Antonio. Pues se van a enterar. Antonio, el perro y él. Sí. Pero hombre, yo creo que lo más importante es estar aquí. Ya pasearemos luego. ¿Tú crees que es una excusa, no? Exactamente, sí, sí. Y mira que íbamos a ser suaves, ¿no? Y no teníamos intención de atacarnos ni nada. Pero en fin, ahí estamos. No pasa res. Vamos a tirar para adelante esta tertulia y antes, mientras se conecta Aniceto, jolín, oye, como estoy con Aniceto también puede entrar. Aniceto puede entrar. Ni era el que le hemos dicho que entrara, ni era el que estamos esperando que se conecte. Pero mientras se conecta Versus, quería decir, voy a aprovechar, bueno, la gente ya ha escuchado por aquí en una cuña el otro día, aparte de la revista El Ateneo Libertario al Margen que nos trajiste de primavera, de este número primavera, aparte nos trajiste unos ejemplares de Anarquismo Paso a Paso también para colaborar con la radio. Bueno, pero yo creo que eso no es una noticia, ¿eh? No, pero más importantes todavía, si cabe. No, lo digo para que la gente lo sepa, porque había gente que no se había preguntado. Exactamente, digo, yo creo que sí que ha levantado un relativo interés, tampoco vamos a exagerar, ¿no? Y es bueno que esté en sitios que nuestro público, la gente que nos sigue y que nos conoce, pues conozca y sea asequible, ¿no? Entonces, de momento, bueno, pues ya lo tiene aquí en Radio Clara, como tú has dicho, lo tiene también allí en el Ateneo, en la CGT, y luego para la gente de fuera o que estemos acostumbrados a pedirlos por correo, esas cosas, bueno, pues está la Distri de CGT, que aquí también hay cuña y la gente sabe dónde está. Y también lo tiene, aunque creo que aún no lo ha anunciado, Traficantes de Sueños, que distribuye para todo el país. O sea que más o menos cualquiera, desde cualquier punto, lo puede conseguir, ¿no? Y si no, que hable con nosotros y ya somos capaces de ir a llevárselo, con tal de que se distribuya, ¿no? Que cuesta mucho. Ya sabéis que las ediciones alternativas, pues lo difícil no es escribir, ni maquetar, ni todo eso, que ya tenemos medios y tenemos gente muy buena, ¿no? Tenemos buenas imprentas, tenemos gente que maqueta muy bien. El problema luego es la distribución. Que las librerías o son muy pequeñas y no llegan, o si son grandes, pues se deben a las grandes editoriales y no pueden tener el espacio ocupado por un libro que van a vender 4 ejemplares o 0 ejemplares, ¿no? Hay que poner lo que ha salido esa semana. Entonces lo entendemos y como no queremos presionar a la librería de los amigos, pues si alguno quiere que la pida por los medios ya más modernos, ¿no? Que también es una forma nueva que está vendiendo mucho. Incluso las librerías se están organizando entre ellas para hacer páginas de venta por internet y cosas de esas. Hay que adaptarse a los cambios, porque si no te quedas sin posibilidades de llegar a la gente. Además que así que ahí estamos. Iba a decir que todo lo de la venta por internet no es ese grupo en el que estamos pensando, sino hay cosas muy alternativas y que están funcionando muy bien, tanto de productos ecológicos, pues póngase aceite, póngase calzado, el tema artesanía, editoriales que también están funcionando pues bien, no solamente Traficantes, sino el local de Barcelona o esta de La Rioja, ¿cómo se llamaron? No me acuerdo. Bueno, una editorial que también bastante buena y que también está muy metida en todos estos métodos de venta moderna, ¿no? En fin, yo creo que hay otro mundo y hay que aprovechar todas las novedades, sin renunciar a lo clásico, claro, y sin entusiasmarse con la tecnología. No puede pasar sino como al satélite que acabamos de perder, que no todo funciona perfectamente. Hay que volver a lo antiguo también. Muy bien, mira, nos dice, ¿se puede enviar el libro de Antonio por correo desde la radio? Digo, si se compra la radio, el beneficio es para la radio. Y si no, lo pillo en la distri. Sí, para la radio y para correos, ¿no? Pero bueno. Exacto. Exacto. Si lo mandamos desde aquí, desde la radio... Se puede utilizar la cobertura de la distri. Exacto. Igual, claro. Aparte de los 15 euros que vale el libro, lo que hay que pagar es el envío. Pero ya está. Y toda aquella gente que lo quiera comprar a través de la distri, lo decimos habitualmente, gracias a las compras de la Distri, que una parte de los gastos de envío los destina también para colaborar económicamente con Radio Clara. Así que
de bien nacidos es ser agradecidos, que dicen, y hay que recordarlo. Bueno, pues ya he salvado la laguna que mi edad me va creando de vez en cuando. Pepitas de Calabaza es la Pepitas de Calabaza. Logroño, que yo quería decir que es muy buena, muy moderna, y además son compañeros y editan muchísimo tema de... Muy buenos. Sí, no solamente cosas libertarias, pero también está reeditando muchas obras del anarquismo, sobre todo algunas que no han sido muy difundidas. O sea que Pepitas de Calabaza es otro de los puntos importantísimos de la edición alternativa. Versus Seruma Basic. Buen día. Hola, buenos días. Buen día. Aquí estamos, ya nos estamos adelantando a tu espacio de recomendación de libros. Bueno, si yo ya me doy cuenta que no os hago falta para nada. O sea, habéis empezado sin mí. Claro, ahora por retraso me descontarás una cantidad de la indemnización del sueldo. En fin. Bueno, demora, retraso no demora. Yo estoy equilibrado. Molt bé. Doncs anem a començar. No estàvem parlant de que l'altre dia ens dugué Antonio per així llibres d'anarquismo paso a paso, que estan disponibles també per a, com dèiem, per a col·laborar econòmicament també amb la ràdio. Així que, bueno, tu el tenies per ahí també, no? Tu també... Sí, està xulo el llibre. Està xulo, a mi m'ha agradat. Jo l'he llegit i m'ha agradat. A més que me'l regala Antonio. Y eso, ya que... Sale todo. Antonio no se va a hacer rico con los libros. La verdad es que... sí, yo creo que está promocionando muchos tipos y canales de venta, pero luego tiene demasiados amigos también. Y luego, claro... Es que... Eso es importante. Por lo menos cuando hago la presentación lleno los locales, ¿no? Es lo único que tiene la ventaja de tener amigos. Pero claro, luego pues hay que regalar. Bueno, también los escritores famosos también regalan muchos libros para que los promocionen. Iba a decir, yo los regalo por amistad. Entre los libros y el sueldo de tertuliano... Vaya, y la pensión que me la van a tocar. Cuando vea los ingresos que tengo, me van a meter mano a la pensión. Molt bé. Comencem, si voleu, amb els temes que teníem preparats. Sí, y Antonio. Ya que había empezado yo y se ve que tengo una incontinencia hoy asombrosa, ya que aprovecha. Llevaba una semana o dos, ¿no? Porque si no, que hubiera entrado el que se ha ido a pasear el perro. Exactamente. No, que... no todo van a ser malas noticias. Hemos empezado muy bien hablando de mi libro y eso, pero luego también quería decir que el compañero italiano Alfredo Cospito ha dejado la huelga de hambre, cierto. Que es una noticia, sobre todo para la gente que nos sigue, que ya sabéis que desde aquí convocamos un par de veces que hubo concentraciones en el consulado de Italia en Valencia y todo eso, que la huelga ha sido bastante larga y parece que han encontrado los jueces una forma de reconocer que se habían equivocado y que van a revisar el caso porque y hay la posibilidad, bueno, pues que se retoque porque ya ha cumplido condenas de sobra, ¿no? Debería estar en la calle ya hace tiempo. Entonces, pues han encontrado una fórmula de permitir que deje la huelga de hambre, que no acabe muriendo porque no hay ya derecho. Así que una buena noticia también. Y ya pasamos a lo normal, a las malas. No, una huelga de hambre que además ha durado mucho. No sé, no tengo sí, ahora es que yo no sé el método que le han llevado. Imagino que ha tomado alguna cosa o que había ha hecho una especie de control. Claro, porque hace 5 o 6 meses que empezó y eso es ningún cuerpo humano podría haberlo aguantado. No obstante, aunque haya tomado algo o haya sido intermitente, dice que le han quedado secuelas que ya no va a superar. La huelga de hambre, sabéis que llega un momento en que pasado de ahí ya no recuperas la normalidad que tenías antes de empezarla, si es que estabas normal. Entonces las secuelas le van a quedar para todo lo que le reste de vida. O sea que, aparte de los años de cárcel que se ha chupado por encima de lo que le habían condenado, pues ahora le va a quedar esas secuelas. Así que el Estado ya se ha vengado de él, ¿no? Ya está bien que ahora ya pues intenten un poco solucionarle el resto de vida que le quede. Molt bé, doncs si queréis empezamos a hablar de los temas que teníamos por aquí apuntados. Bueno, dime. No sorprende el tema de una huelga de hambre larga, porque a mí me llegaron noticias hace unos años que había gente que se alimentaba del sol. Lo que pasa es que, claro, estando encerrado, igual el hombre también lo tenía difícil. Me parece que le daba poco. Sí, le daba por poco. Eso. Pero no sé si lo recordáis, que había gente que decía que ellos no comían, que vivían del sol y tal. Supongo que sería un grupo de estos de votantes de Trump, que, bueno, con el tiempo se han hecho votantes de Trump y tal. Pero bueno, en fin, una curiosidad, ya que estamos hablando de las huelgas y de las huelgas de hambre y lo largas que pueden ser, pues me ha venido a la cabeza esta tontería y bueno, pues tengo una mañana graciosísima hoy. Sí, hoy no se nos va a olvidar hablar del asalto a la Bolsa de París, que lo tenemos también por aquí marcado y lo estaba comentando antes de comenzar Antonio y yo, pero yo quería comenzar también hablando de una agresión policial en Lavapiés, en Madrid. No sé si habéis visto las imágenes.
Antonio, Versus dice que sí. Bueno, pues si no, si quiere empezar el que empiece, Versus, porque si no va a parecer comienza que tú. estoy yo El otro día estuvimos hablando aquí nosotros con el compañero. Hoy la Sepp. entrevista que estuvo bastante bien, sí, con Jorge María Lara. Sí. Versus, sí, aunque fíjate que a mí me da la sensación, hola a todos los oyentes y a toda la gente, perdón, primero es lo primero, que a mí me da la sensación de que se nos ha hecho callo ya con el tema de la violencia, porque no le damos la importancia que tiene a todas estas acciones, ¿no? Como estamos acostumbrados a grandísimas situaciones muy agresivas, muy duras, sangrientas y tal, pues yo he oído comentarios de gente que dice que, bueno, tampoco es para tanto. Hombre, vamos a ver, un señor que no está haciendo nada y lo tiran al suelo, vale, pues hombre, pues eso es violento. A mí me pasa en la calle y la verdad es que me siento violentado. Igual que ayer, por ejemplo, estuve escuchando lo de Cristina Fallarás, que estaban ahí molestándola y tal, y claro, pues había gente que decía, bueno, pues, hombre, vista la violencia que se ha visto, aquí el grave problema es que poquito a poco nos está pasando como cuando vemos situaciones de máxima injusticia, como las imágenes de gente muriendo de hambre, o como la gente que se muere viniendo en pateras o viniendo a Europa tal, y bueno, pues o viendo un niño en una playa que sí, que sacar una campaña que no veas, pero no ha dejado de pasar, ¿vale? Lo que pasa es que ya no hay imágenes. Entonces, a mí lo que más me duele y lo que más me molesta de todo esto y lo que me enrabieta es digamos, la permeabilidad que se está teniendo, la tolerancia, ¿vale? Eso es como cuando tomas un medicamento y al final pues te acostumbras y ya pues no sirve para nada. Pues lo mismo con esto, ¿no? Un poco desde la perspectiva contraria, claro. Nos estamos acostumbrando pues a ver la violencia y naturalizarla, ¿no? Y actos que son auténticamente violentos, como lo de Cheme, lo del director este de cine, pues se convierte en algo y dice, hombre, pues no para tanto, tal. No, sí que es para tanto. O sea, hay que tener en cuenta que la policía represora está para defender los derechos, no para reprimir las situaciones. ¿Bien? Entonces, un señor que se está manifestando está ejerciendo un derecho. Y la policía o las fuerzas de orden o lo que sea está para defender ese derecho, para garantizar que ese derecho se ejerce. Bien. Entonces, claro, esto se genera una confusión gorda porque además los medios de comunicación procuran que este señor, el primer titular que salga de él, es que era etarra. ¿Vale? Entonces, claro, si es una etarra, pues ya lo podemos inflar hasta en el carnet de identidad. Hombre, pues no. O sea, será, siempre, evidentemente, si está pegando un tiro a alguien, pues evidentemente, sea etarra o sea lo que sea, pues hay que llamarle por lo menos la atención, decirle, hombre, tío, cuidado con esto, ¿vale? Pero un señor que se está manifestando y además que, según el parte policial, casi mata al policía, ¿vale? Porque le quitó la porra, lo amenazó, cuando la versión es absolutamente falaz. La de policía, que encima se ve que le estrelló la cabeza contra la mampara del coche. O sea, cosas que se ven los policías, se ve que ven muchas películas de estas de Rambo o de corrupción en Miami y tal, y para ellos se ve que todo son aventuras. Y claro, luego tienen que construir pues un relato novelesco de las situaciones, que es lo que está pasando sistemáticamente. Y si no, ya tienen un corrector, se ve en la comisaría, que se dedica a, digamos, a cocinarle un poquito la versión, ¿vale? Según para dónde. Porque claro, si esto lo hubiera hecho un tipo de la ultraderecha, un fascista, pues evidentemente, aunque hubiera matado a un policía, la versión hubiera sido que el policía se cayó de boca, ¿sabes? Y el pobrecico es que se tropezó. Entonces, esto está muy manido y esto está sucio porque lo principal no ha ocurrido. La gran promesa del Partido Socialista de boca del presidente del gobierno de derogar la ley Mordaza, que no es lo único, ¿vale? Sobre lo que tendríamos que poner el foco. Pero bueno, o sea, evidentemente la ley Mordaza ampara absolutamente todos estos comportamientos. Y el cloaquismo policial, bueno, y en otras instancias del Estado e instituciones del Estado, pues nos lleva a pensar que esto
está bastante sucio y está demasiado manipulado. Una injusticia más, una injusticia más. Me parece terrible que siga siendo asequible o ciertamente, entre comillas, para toda la opinión pública tolerable este hecho tan deplorable. No creo que sea bueno que sigamos dejando pasar todas estas historias sin machacar mucho y ponernos muy serios con la sobreexposición que tenemos los ciudadanos cuando tenemos que manifestarnos. Esto es totalmente disuasorio, ¿eh? Te están advirtiendo también con otro mensaje, te están diciendo cuidado donde vayas porque igual te meten 600 pavos, ¿no? Porque ayer Cristina Fallarás decía que ella no se había rebotado contra lo que estaba pasando ni le había puesto las cosas claras al policía que también le estaba empujando porque ella tenía una multa de 600 euros. Y claro, pues evidentemente, o sea, no vas a estar ahí acumulando para, no sé, supongo que harán fiestas luego para las viudas y huérfanos de los cuerpos de seguridad con ese dinero que recaudan, porque vamos, o sea, además de, se creen que es simbólico, pero la verdad es que es como que cuando te ponen una multa de tráfico, o sea, te fastidia bastante, ¿sabes? O sea, todo este mundo represor y de defensa del Estado neoliberal, teníamos que empezar ya a cortar seriamente con ello. Y se está relajando la cosa, ¿eh? En muchos aspectos, pero en este también. Antonio. Sí, yo creo que hay un exceso de violencia en las actuaciones de la policía, ¿no? No en este caso, sino en muchísimos otros, Claro, es lo habitual. No es nuevo. Y está claro que no se puede equiparar, pues enfrentarse a un grupo de narcotraficantes armados hasta los dientes y compararlo, pues, con un mantero o con una gente que está denunciando un desahucio de una vivienda o con unos obreros que están haciendo una huelga. Es decir, no es lo mismo, no se puede tratar con la misma dureza a esta gente que no te está haciendo nada, que no tiene capacidad ni ganas de agredirte. Porque claro, ese es un relato que se construye después. Cuando ya te han detenido y tal, pues ahora decimos que me ha insultado, que me ha quitado la porra, que me ha tirado el casco al suelo, en fin, cualquier cosa, pero nosotros que hemos estado en muchas manifestaciones sabemos el tamaño de ellos y el tamaño nuestro, ¿no? No. Que son tipos de 2 metros, bien entrenados, con protecciones en todos los sitios y que a nadie se le ocurre enfrentarse cuerpo a cuerpo con uno de ellos porque te van a hostiar y encima luego te cae la multa, ¿no? Además, el Chepe nos decía, dice, pero a ver, nos decía, soy joven, digo, tengo 75 años, Claro, no soy joven, claro, pero un señor de 75 años, ¿qué puede pasar? Que le he quitado, me quieren decir que le he quitado la porra al policía, dice, entonces se lo tendría que hacer Hay mirar que un poco, ¿no? al policía por dejarse quitar la porra por un anciano. Yo recuerdo, estaba pensando hace un momento, hace unos años, que fuimos a Madrid a apoyar a un compañero que le iban a juzgar. Creo que se llamaba Alfonsito o algo así. Era un diminutivo porque el Alfonso le venía grande. Y encima, además, tenía una cierta discapacidad, o sea, le costaba desplazarse. Y había 2 policías que lo habían denunciado porque los había agredido. Claro, aquello era de risa, ¿no? Como Alfonsito iba a agredir a 2 policías nacionales de esos tamaños, ¿no? Entonces es una forma de luego en el juicio decir, tú quitas tu denuncia, yo quito la mía. Como máximo, ¿no? Cuando ven lo absurdo que es la demanda que le han puesto. Pero está claro que las hostias te las llevas tú y las multas de la ley Mordaza también, ¿no? Y claro, en este caso ha salido mucho pues porque es una persona que es conocida, que creo que era productor de cine, Sí. que está en movimientos sociales, que lo que le pasó enseguida hubo gente que se ocupó de difundirlo, ¿no? Porque de hecho, estaba en una reunión de llamó por teléfono y pensionistas. tal y la gente se movió. Yo quiero pensar o no quiero pensar lo que pasa cuando no hay nadie conocido, como los 2 marroquíes que Claro. estaban deteniendo y que apadean en mercadillos o que les piden la documentación. Es decir, tú sales del metro y eres español, normalmente no te dicen nada. Sale un grupo de ellos o 2 y ya empiezan a pedir los papeles y se están vendiendo en la calle igual. Es decir, hay un cierto racismo en la actuación policial, que eso se tenía que depurar. Y luego también, pues, ese exceso de violencia que no se puede permitir. Si es que la policía, ellos mismos te dicen, aunque sea una farsa, ¿no?, que cumplen la ley y que están para protegerte. Cuando hemos ido a manifestaciones, yo que firmaba muchas cuando estaba de secretario general de CGT, siempre venía el mando que estaba al cargo y decía, no, si nosotros estamos aquí para que se cumpla la ley, tenemos que proteger a los que se manifiestan y de posibles agresiones de otros ciudadanos que no lo ven bien. Y yo decía, bueno, con que no nos peguéis está bien, no hace falta ni que nos defendáis, pero que su misión es proteger todos los derechos, entre ellos la libertad de expresión, libertad de manifestación y todas estas cosas. Y si hay alguien que se excede, pues
utilizar con proporcionalidad y con respeto a la integridad de las personas. Y luego lo que ha hecho la prensa, servil y manipuladora como es, la prensa en general, quiero decir, de decir que había sido militante de ETA, claro, hay que matizar que es hace 50 años. Claro. Hace 50 años, ¿qué puede responder de lo que pensaba o lo que hacía? Bueno, pues todos hemos cambiado, ¿no? Y al fin y al cabo eso no tiene nada que ver con la actuación que haya tenido ahora, que salió pacíficamente a interesarse por unos chavales que estaban siendo maltratados y que estaban siendo agredidos. Ahí da igual donde haya militado y lo que sea, es un ciudadano más y su pasado es suyo y que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora. Entonces, es una forma taimada de ponerse de parte del agresor y de querer culpar al que ha salido a defenderlo y que ha sido víctima. Entonces, como digo, pues afortunadamente aquí es una persona que sabe defenderse y que ha tenido apoyos, pero lo que hay que preocuparse es por esa gente que porque no tiene papeles o porque no conoce la legislación del país o porque está de una manera irregular, pues son maltratados constantemente. Cuando entran por Melilla o cuando ya llevan aquí meses y que impunemente son golpeados y se saltan toda la ley con ellos. Así que al loro. Y también seguir el ejemplo de esta persona de que cuando veamos que están agrediendo o maltratando a alguien, pues que nos interesemos, no solamente hacer una foto, sino bueno, ir allí a preguntar y a decir que no lo agreden de esa manera. Y que si ves que un policía está golpeando a alguien por la espalda, no pasa nada por parar la porra, por intentar parar la porra. Claro, sí, con cuidado y todo exacto, eso. De no poner la cara. Que haya testigos y todas esas cosas, ¿eh? Que luego ya sabéis que... Sí, pero es lo que decía él. Dice, es que, claro, él denunciaba que vio cómo le dieron a uno por la espalda con la porra y le dijo, oye, eso claro no... que sí, no te está atacando, está huyendo. Claro, eso no... Es desproporcionado y además... Muy, muy salvaje. Y además era la policía local, que parece que siempre la exclusiva la tiene la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero es que los municipales también, en algunas ciudades, son también un peligro, hay que echarles de comer aparte. Claro, recordamos, yo se lo recordaba en la entrevista, ese chat, no sé si os acordáis, de la Policía Municipal de Madrid, en la que amenazaba a ciertos políticos, ¿no? De siquiera. En aquel caso, la alcaldesa era la señora Carmena y recibía... ahí se ve un reducto ahí de policías de extrema derecha que, vamos, no lo niegan porque se dan abrazos con los manifestantes de Vox y todo esto, y eso tendría que ser depurado. Tiene que ser una policía al margen de las tendencias políticas y sobre todo que no se sobrepase en su actuación y también en sus mensajes de odio y que son delitos, y si se persiguen en un rapero, razón también superior para perseguirlas en un servidor del Estado, porque es gente que se paga con nuestros impuestos y que tiene que estar al servicio de toda la ciudadanía, no de los que piensan solamente como ellos, sino también de los que piensan de otra manera. Por cierto, expediente por el chat de estos policías municipales de Madrid que archivó el nuevo ayuntamiento en 2019, el nuevo ayuntamiento de Madrid, entre comillas, en 2019 cuando llegaron al... Ay, claro, sí, aprovecharon, ya que son de los nuestros, los protegemos. Pues Versus, ¿vols a apuntar algo más de este caso? No, en realidad es eso de ponerte por en medio. Hoy en día tiene muy malas consecuencias. Yo recuerdo en las movilizaciones del 15M en 2011, 2012 y primavera, que bueno, pues se vivía un ambiente como que los cuerpos policiales tenían ganitas de calentar el ambiente mediante calentamiento de personas. Y se les veía como muy ufanos. Y puede ser complicado que te pongas en medio como le ha pasado a Chete. O sea, es que ya hay una disuasión. Es verdad que, como se dice ahora en el mundo del feminismo, ellas están poniendo el cuerpo por delante, ¿no? Y están poniéndose... Y creo que es un buen ejemplo de todo esto. Lo que pasa es que, pues bueno, conlleva sus riesgos. Y ellas se ocupan ellos de acobardar, ¿no? No es que seamos cobardes los que estamos en las protestas o reivindicamos o nos manifestamos, sino que nos procuran abandonar. Es decir, todos estos matices, todos estos ítems que manejan, todos estos conceptos, los tienen muy bien estudiados y trabajan a niveles de psicología pues represiva muy bien elaborados. Y bueno, pues las campañas que supongo que les harán
a los señores agentes y el entrenamiento que les darán, supongo que no será precisamente encaminado continuamente a recordarles que son servidores de la ley y defensores de los derechos. Parece ser que eso no se lo recuerdan. No sé, habría que investigar un poquito estas academias y estos centros de entrenamiento y de formación donde están estos señores, que suena por ahí, si no recuerdo mal, que en la Academia de la Policía Nacional había alguna cosa de los formadores que hacían apología del franquismo y cosas de estas. Si no recuerdo mal, hace ya bastante tiempo de esta noticia y no la capturo así completamente, pero recuerdo alguna mención de esto. En fin, no hay que parar, entiendo, y hay que seguir el ejemplo de Chepe, que por lo menos ha demostrado que no hay que ni un paso atrás, ¿no? Que no hay que dejar que abusen de ti. Ole, doncs anem canviant de tema, si voleu. Antonio, ¿quieres que digamos aquí ya algo sobre el asalto a la bolsa de París? Bueno, pues lo metemos aquí. Sí. Como no tenemos un guión rígido, podemos abrir y cerrar cuando queramos. Bueno, pues yo creo que alguna gente se habrá enterado. Sí, no porque lo haya visto en los telediarios, evidentemente, claro. Que no lo hemos visto mucho, ¿no? No lo hemos visto mucho porque no vaya a ser que la gente diga, ¿cómo es posible que allí, por retrasar la jubilación de 62 a 64, estén como están y aquí, por cosas mucho más gordas, sigamos con lo del fútbol y con el puente del 1 de mayo, bueno, en fin, con nuestras ocupaciones cotidianas y no nos tomemos interés por defender nuestros derechos, ¿no? Entonces, ante ese hipotético riesgo, pues prefieren no decirlo, pero es una noticia importantísima que en Francia, a pesar de que ya la ley sigue adelante, bueno, sigue adelante, se ha puesto en marcha, ha dado unos meses para que se calmen los ánimos, pero parece que no se van a calmar, pero quiero decir que el proyecto va adelante contra viento y marea. Y sin embargo, bueno, pues no solamente la izquierda parlamentaria, sino los sindicatos y el pueblo en general, incluida la juventud, los estudiantes y muchísimos sectores, ha dicho que no se admite este recorte de las pensiones y están en la calle un día sí y otro no. Creo que van ya por 12, 16 huelgas generales, creo, y hay alguna más que ya se está anunciando. Y luego, además, muchísimas noches hay manifestaciones y hay acciones. Está claro que, bueno, si algo se tiene que romper, se rompe en fallas las papeleras y eso, pues una manifestación de miles y cientos de miles de personas, pues algo acaba rompiéndose, ¿no? De todas formas, es bastante selectivo el ataque, porque en la noche de ayer y en otras noches, ¿no? No solamente se ha agredido a grandes firmas multinacionales, sino también a grandes bancos, es decir, que saben quién es el enemigo y quién es el responsable de estas leyes, ¿no? Y ayer ya, como símbolo del poder y del capitalismo, pues entraron con bengalas y con pancartas en el hall, o sea, el recinto principal de la entrada a la Bolsa de París, que es una de las bolsas más importantes del mundo, ¿no? Y bueno, pues eso ha supuesto un escándalo en Francia y una llamada de atención que, como digo, aquí no ha tenido repercusión porque aquí no les interesa contar esas cosas, solo lo suyo, ¿no? Y la versión oficial de la política. Macron no estaba en París, estaba en la India, donde también parece que lo recibieron a huevazos en una de las ciudades que ha visitado. Imagino que por contagio de lo que está haciendo en Francia y porque no es un personaje que sea bienvenido entre la ciudadanía de la India, donde también hay sus huelgas y hay sus conflictos, aunque aquí nunca no llega, pero también hay muchas luchas y hay mucha movilización. Entonces parece que Macron lo tiene bastante crudo, se ha empeñado en este viaje y debe ser porque le han obligado, no le queda más remedio, le ha tocado hacerlo a él, pero él también se ha creído su papel y puede que salga bastante trasquilado de este empeño, ¿no? Porque están diciendo que no van a ceder y en Francia, cuando dicen una cosa, pues suelen llevarla a cabo. Así que es un ejemplo que deberíamos imitar aquí al sur de los Pirineos, ¿no? Donde ya vamos hacia los 67, ahora nos han impuesto más años para calcular la pensión
Y aquí no pasa nada. Aquí ahora, bueno, el otro día fue lo del Madrid o lo del Sevilla, luego está lo del Valencia, que es el contrario, y bastante tenemos con lo nuestro, ¿no? Pero bueno, yo creo que las pensiones deberían hacernos preocuparnos. Pero después te ves a los que firmaron aquí esa subida a los 67 años, coger la pancarta a las manifestaciones de... Sí. El señor Pepe Álvarez lo hemos visto ahí en primera línea. Sí. Además, la prensa solo cuando lo llaman Pepe Álvarez y Unai Sordo acuden como corderillos a las ruedas de prensa a escuchar y a transmitir lo que quieran decirle. Ya sea que van a subir los salarios, que son los mejores los sindicatos oficiales. Y han dicho que este primero de mayo nos agarremos los machos. Y hay un montón de periodistas que yo imagino que a cualquier chiquillo del colegio lo primero que se le ocurriría es decir, oiga, señor Álvarez, perdone, pero ¿cómo es que usted defiende que en Francia se luche contra la pensión a los 64 años y aquí ustedes mismos han firmado que sea a los 67? Yo creo que es una pregunta de libro, de la academia, ¿no? de la facultad de periodismo o de comunicación e imagen. Y sin embargo, ninguno lo hace. Es decir, hay una supeditación absoluta a los dos sindicatos mayoritarios que se les considera que son de izquierdas, que son majos, que no meten la pata. Y bueno, es que incluso los trabajadores de UGT están haciendo huelga contra su propio sindicato y tampoco nadie les pregunta por eso. Es decir, ¿usted qué tanto defiende a los trabajadores? Por lo menos verbalmente en la rueda de prensa, ¿por qué no defiende a los que usted tiene contratados y les sube el sueldo? O sea, quieren que se lo suban las empresas privadas y ellos mismos no les pagan lo que les pertenece a los trabajadores que tienen contratados. Es decir, que igual la gente piensa que nos metemos mucho con los periodistas, pero bueno, con los que no lo hacen bien. Igual que los médicos que no lo hacen bien, o ahora nos hemos metido con los policías. Es decir, la gente que no cumple su cometido, pues es lógico que la critiquemos. Llamada y después versus. Buen día, buenos días. Buen día, soy Paco de Milata, un saludo. Un saludo, Paco, dinos. Estoy oyendo. Me alegro que defendáis a los trabajadores, que damos la producción a España y pagamos Hacienda. ¿Cuánto no viven de la sudor de los trabajadores que no trabajan? Y cobran de sueldo más que los trabajadores. A los 67 años, pues si ya no se puede tener la persona de pie. O sea que para la guerra y todas estas cosas tienen dinero, pero a los trabajadores que les están quitando derechos. Pero hombre, como digo yo, somos los patriotas que damos la posición a España y pagamos Hacienda. Bueno, pues nada, me alegro. Y el 1 de mayo Paco allí estará en la plaza de San Agustín, allí, a defender los derechos de los trabajadores, que lo quitan todo. Muy bien, bueno, Paco. Muchas gracias. Y ahora, en las elecciones, cuidado, esta democracia es burguesa, pero si viene la derecha, peor aún, van a privatizar todo y ir al médico a pagar, ir a la farmacia a pagar. Hombre, si están deseando, están nerviosos, porque no entran en el gobierno para privatizar todo, para hacer fortuna para sus bolsillos. Bueno, pues nada, me alegro de saludaros, un saludo y un abrazo a todos y a defender a los trabajadores que damos la función a España. Un abrazo, salud, Paco, salud. Versus, després entrem en tema electoral i parlamentari, però no sé si vols apuntar alguna cosa més. Tu has vist les imatges de l'assalt a la borsa de París? Però perquè he tingut que triar molt, i buscar i esbrinar molt per les xarxes per a trobar alguna cosa. Bueno, de totes maneres, ja com estaven ressenyant abans, hem enviat un missatger allà a París, no? A l'UGTero i tal. És que és molt greu. És que el prenem a risa perquè tenim molt d'humor, però és que és molt greu que un tipus representant suposadament dels treballadors en Espanya no tinga les agalles, la força de defendre un dret com les pensions i que l'edat no siga una barbaritat, com està fent-se així en Espanya, i se'n vaig a París a recolzar les protestes que situen l'edat al 64, perquè estan intentant ficar l'edat al 64. És que això és greu, però greu. I jo crec que la credibilitat d'estos senyors hauria de fer-se, perquè el que passa és que el reflexe en els mitjans de comunicació d'aquestes coses és zero.
vale? I, de fet, jo no he trobat cap, ni de progressia mediàtica ni de dretes tal, que facin referència a la continuació de les protestes en França. És un silenci absolutament grosero i grotesco d'esta informació que és important. Sí, jo he vist les imatges i tinc ara mateix tinc que dir que tinc admiració sincera per el poble francès. O sea, así en España pues hi ha sempre una lluita o manies en contra dels francesos, però n'hi ha que reconèixer que són gent prou valenta i prou reivindicadora dels seus drets i no baixen, però és que esto és ara, els chalecos amarillos, ¿vale? No sé, tenen una tradició de revoltosos, que diria algú, però que tenen clar el que tenen que defensar. I a més, fixen els objectius en els que veritablement són els responsables i no amaguen, no acatxen el cap. I, bueno, pues, com dia que lo important era el Madrid, el fútbol i tal, volia recordar que respecte a lo del Madrid, enguany duia un regalet, que hi havia un pack ahí en Londres que estava Florent Mafias i el Emérito disfrutant d'això, un altre caso interessant. És que estem a, com deia el del PNV, estem què era, a Rolex o a setas, no? O a nous, o a Rolex o a nous. Nosaltres sempre estem penjats en les nous i mirant a un altre costat i no estem en la molla, no? On hi ha que estar. Mos traten com idiotes, però és que igual és que els som, saps? No sé. El tractament igual se correspon en la realitat, desafortunadament. Antonio. Bueno, yo creo que esto está ya comentado, ¿no? Parece interesante, pues lo que pasa en Francia, hay que estar al loro, hay que ser solidarios y admirar a la gente que lucha por sus derechos, ¿no? A ver si tomamos ejemplo. Igual hubiera sido mejor, claro, voy a decir una barbaridad, que en 1808 hubieran ganado ellos, ¿no? Igual ahora éramos franceses y estábamos igual que en París, ¿no? Porque mira que aquella revuelta tan nacionalista y tan fue volver al conservadurismo, ¿no? Empezando por el rey Fernando VII, ¿no? En fin, así nos ha ido el pelo, nos ha lucido con los Borbones, ¿no? Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Nos dicen por aquí, dice, les debían poner a Sordo y Álvarez un despacho en Televisión Española para que apareciera en todos los informativos sin necesidad de desplazar a cámaras y redactores. Nos saldría más barato. Sí, además es que les preguntan sobre todo, sobre las sequías, sobre los pensionistas, sobre sectores donde apenas tienen representación. Hablan de todo y en todas las comisiones están participando, claro, porque a cambio de eso reciben subvenciones y liberados y tal. Es una pena. Deberían ser ya un ministerio más, ser ellos los ministros de trabajo y ya está. Y se acabó. Y que gobiernen ellos. Molt bé, doncs si voleu anem canviant de tema. Por cierto, recordar que aquí también de vez en cuando hay movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones, que muchas veces nos lo dicen y sí que hay gente sí que hay, sobre todo en el País Vasco y bueno, y en los restos también. Delante de las Cortes hubo hace poco y se hace lo que se puede. Es cierto que no tiene la contundencia de Francia, pero bueno. No, iba a decir eso, que mucha gente que reclama que hayan esas movilizaciones, que las hay, que se acerque y que participen tanto en la misma convocatoria como en la elaboración, como cuando se preparan. Que no se nos caiga la baba en el sofá viéndolo de París, pero que luego aquí nos convoquen al día siguiente a 50 metros de nuestra casa y no seamos capaces de acudir. Es de lo que hay que hacer. Admirar a Francia sí, pero cuando haya ocasión aquí también salir, que aquí es más obligatorio. Después del tirón de orejas, Versus... Amistoso, siempre he dicho con cariño. A ver si Versus consigue desilenciar. Pero a lo mejor es que hay que animar más la fiesta y ponerse a pegar fuego ahí a tope, ¿sabes? No sé, a lo mejor es que somos un poco aburridos y tenemos que liar la parda para que, como hacen los franceses. A ver, que conste que no estoy animando a nadie ni a nada para que esto ocurra, ni mucho menos. Pero bueno, o sea, aquí hay movilizaciones. Pues bueno, igual hay que incorporar un poquito de salseo para que la gente se anime, porque vamos, es que lo digo con un poco de ironía, ¿no? Que parece que el pueblo español está muerto.
sea, no sé, no nos incorporamos a nada y nos quedamos con mira a los franceses, ¿no? ¿Sabes? O sea, este comentario de mira a los franceses, ellos sí que protestan. Tampoco estuvo mal. Claro. Que en Cádiz también se movieron. Pero bueno. Claro, pero Sí, o sea, pero es que se puede dar el caso de que estén al lado en un bar y haya una manifestación en la puerta de un sitio y estén comentando, mira a los franceses, mira qué valientes. E igual tienen la manifestación ahí al lado, ¿sabes? O sea, es que en este país... y a lo mejor preguntan, oye Paco, ¿esto de qué son? ¿Estos de qué son? ¿Sabes? O sea, eso es que yo lo he visto esto en directo, ¿eh? O sea, no exactamente en esta composición que estoy haciendo, pero es que lo he visto. No, mira estos que tal y que cual, y hay una manifestación delante, ¿no? Chicos, están protestando, estos son los que están protestando, por lo que tú estás diciendo. O sea, pero es muy fuerte, sí. Llama la atención. Voleu que, bueno, comencem ja a parlar també de... Ai, no sé a què li he apretat jo, per ahí. Tenia per així apuntar, PP i PSOE s'uneixen per canviar la llei del només sí és sí. És el següent punt que tenim. Versus, va, que ja estàs negant en el cap. No, han hecho una contrarreforma para volver a la reforma, o sea, para volver a la situación inicial. A mí lo que me resulta dolorosísimo es la gran campaña que están haciendo los medios para dar la razón a la cobardía del Partido Socialista en este caso, ¿no? Y al haberse plegado a una campaña completamente deplorable de algunos medios de comunicación sobre conceptos que realmente no son reales. Han, digamos, pervertido completamente la realidad para crear un problema donde no lo hay. Esto es un paralelismo en la distancia, porque la cosa es, bueno, o no, porque son cosas gravísimas, ¿no? Como con las campañas de la ocupación, ¿no? Es decir, o sea, se ha retrasado la ley de la vivienda, cuando la ley de la vivienda se ha incorporado, se ha utilizado el argumento de la ocupación por ahí en medio, que yo no sé qué sentido tenía hacer referencia al concepto de ocupación, bueno, pues una mezcla de cosas, batiburrillo de conceptos que no tienen nada que ver, pero que, bueno, pues los tiran así para adelante. Y luego ha habido un detalle terrible, y es que están haciendo un dibujo, una fotografía del Partido Socialista como si fuera un partido equilibrado, ¿no? Que, mira, la geometría parlamentaria, ¿no? O sea, son un partido de centro porque unas cosas igual las pactan con la derecha, otras cosas las hacen con la izquierda, no sé qué, son una pandilla de falaces. Y además, si nos atenemos al caso concreto, la ley de la vivienda llevan 3 años preparándose y aún han metido cuñas ahí y tal, han cambiado de opinión, pero tremendamente, porque había salido, incluso, es que todos recordamos a Ábalos diciendo que era un bien de mercado, y ahora están diciendo que es un derecho. Con lo de la ley del sí es sí, están intentando decir a la gente que lo del consentimiento no está por delante ni nada, cuando lo que han hecho es continuar dejando que la figura agresión-abuso, pero ahora consideran todo agresión, pero los, digamos, agravantes están condicionados a que haya una heridita, ¿vale? O sea, como si te están violando, pero te quedas ahí, que te desmayas, bien, resulta que, bueno, pues es una agresión sexual, ¿vale? Ya no es agresión, pero es una agresión simplemente sexual, no es una violación. Entonces, es tan perverso la actuación en este caso, claramente, la actuación del Partido Socialista, una vez más, en este caso, sin decir, bueno, pues que estábamos en una ley perfecta. Bueno, pues seguramente pues tenía cuestiones muy mejorables, aunque parece ser que el avance, según, bueno, pues todo lo que se ha comentado, y lo poco que yo pueda conocer, el avance era significativo, y sobre todo el hecho del consentimiento en el medio. Y me gustaría hacer un inciso sobre el consentimiento. Es tan importante el tema del consentimiento como que en un juicio, que un juez pueda eludir la pregunta de si ha consentido o no, y la pregunta pueda ser si se ha resistido o no, la diferencia es abismal.
Si tú pones el consentimiento en el centro, el juez está obligado, en un juicio, a preguntar si la víctima ha consentido. Y este es el primer punto de partida sobre el que se rodearía todo el juicio. Y ahora no. Ahora no. Esa no es la pregunta principal. Cuando el problema principal es que todas estas situaciones están fuera del permiso que tiene derecho a dar una persona sobre su cuerpo. Bien, esta es la gran clave que nos han querido disfrazar y que, bueno, pues han defendido de forma tremendamente burda, incluso la ministra de Justicia, que, bueno, se ha encumbrado junto con el asesor aquel que salió. Lo digo por los dos detalles que más se han conocido, porque todo lo demás de los subterfugios por debajo son desconocidos. Pero vamos, o sea, que el Partido Popular haya dicho que esta ley es la que ellos habían propuesto, pues no sé yo si da una pista clara de por dónde iban los tiros. Me parece muy, muy, muy deplorable todo esto y debería existir una justicia poética y que todo el mundo se colocara donde toca ahora que vienen las elecciones. Pero bueno, esto va a ser difícil de que ocurra, porque he visto ahora de repente Sumar es una fuerza importantísima dentro del mapa político en España. Justamente ahora que van a ser elecciones, resulta que está por delante casi de hasta de Vox. O sea, una cosa alucinante. Y es un partido inexistente que ni siquiera va a presentarse a las elecciones municipales y autonómicas. O sea, es que esto es una perversión de la realidad tan grave que, bueno, pues los franceses creo que incluso se están quedando cortos. La cosa tendría que ser mucho más dura y mucho más fuerte a nivel mundial, porque el abuso sigue consintiéndose a todos los niveles. Violencia policial, violencia consentida ahora acá prácticamente contra las mujeres, todo tipo de violencias es el imperativo para imponernos estas democracias liberales y neoliberales que al final pues nos llenan de injusticias y de malvivir a la mayoría de la población. Antonio, que Versus ha ido picando de varios puntos. Sí, ha ido picoteando y ha ido metiendo lo más sabroso de cada punto. Bueno, pues por lo menos ya lo hemos adelantado, ¿no? Que la gente no se vaya, que vamos a tocarlo luego otra vez. Bueno, pues el tema este de la ley de solo el sí es sí, está claro que demuestra, pues eso que decía aquel, ¿no? De que la política hace extraños compañeros de cama, ¿no? Y claro, que el PSOE ahora, después de tanto insultarse y tantas broncas con el PP, se vuelva a negociar con ellos, pues es un poco sospechoso y deprimente, ¿no? De hecho, la bancada del PP fue la única que aplaudió a rabiar cuando se aprobó el otro día este proyecto de ley, ¿no? Eso ya nos puede dar, ni siquiera los del PSOE se aplaudieron a sí mismos, ¿no? Nos puede dar idea de la sensación que ha dejado este cambio, ¿no? Sí que parece, y yo no soy experto evidentemente, que la ley tenía algún fallo, ¿no? Y que fue aprovechado por jueces bastante conservadores, pues para cambiar y haber reducido condenas en unos 1000 casos, ¿no? Lo que permitió que cerca de 100 o 100 algo hayan incluso salido a la calle al reducirles la condena, ¿no? Pero claro, eso lo que tenía que hacer es haberse revisado, pero en el sentido positivo, no volver a poner por medio el tema del consentimiento y del que haya pruebas de que se ha ejercido la violencia. Porque más violencia de que te violen, ya sea con una navaja o te entre el pánico y no puedas enfrentarte a tu agresor, pero estás siendo violado, ¿no? Estás haciéndolo en contra de tu voluntad. Y eso es lo que tenía que quedar claro y se ha vuelto atrás a lo que había antes, que tenías que demostrarlo tú con el parte de lesiones del médico, ¿no? Y eso creo que es un retroceso, que como digo, se tenía que haber negociado entre las partes que habían hecho la ley, es decir, los dos partidos o los que hubiera, pues retocarlo para evitar ese defecto que tenía y que permitía reducir las condenas a los agresores. Y por tanto, también haber consultado a los grupos de mujeres, a los colectivos que vienen trabajando en estos temas, que los hay y con muchísimo activismo y muchísima experiencia, pero desde luego no irse a PP, que lo que quería pues era desvirtuar la ley que se había hecho porque no le gustaba. Y claro, pues como ha vuelto a lo que ellos decían, por eso están tan contentos y encima lo van a aprovechar electoralmente para decir, ¿veis cómo aquí cuando hay que hacer una ley seria el que es imprescindible es el PP, que hasta el PSOE ha tenido que venir a gobernar con nosotros y dejar a la izquierda extraparlamentaria, parlamentaria, pero comunista y bolivariana y tal, que acusan ellos, y por tanto
ha sido, yo creo, un gran error. Bueno, error no, porque el PSOE también le cuesta mucho seguir navegando con esos compañeros de viaje. Quizá por eso estaría el lanzamiento que han hecho de sumar antes de tiempo, ¿no? Y que ya lo den como un triunfo. Claro, es normal que el barómetro recoja ese entusiasmo si ellos lo están defendiendo todos los días. Yo creo que es una consecuencia de lo que ellos hacen, no es para que se sorprendan. Entonces yo creo que los cambios de la ley esta del sí es sí ha sido bastante lamentable y se ha vuelto a poner como elemento primordial el hecho de la demostración de que ha habido violencia y que tengas que negar que ha habido consentimiento, cuando evidentemente si tú denuncias una violación no ha habido consentimiento, aunque no tengas heridas. Bastante heridas morales y de todo tipo te deja ya la violación. Simplemente hacía falta retocar esos artículos, que creo que eran 178, 179, para evitar que hubiera una fuga o una rebaja de las penas, porque lo que había hecho es que se habían juntado las penas de agresión y de violación, y entonces, claro, dice, es que las penas son desmesuradas. Bueno, se habían puesto así, pero se podía haber arreglado y poner matices. Según tal, pues te caben más años, te caben menos, pero luego no se puede rebajar ni se puede recurrir. Entonces yo creo que ha sido un fallo y es una pena que el PSOE, pues la única ley que parece que era un poco positiva que había sacado con sus compañeros de gobierno, pues ahora la ha desvirtuado con este pacto con el PP. Y es deplorable y bueno, imagino que también le va a costar votos, pero eso no es todo. El problema es las mujeres que a partir de ahora pues van a ser víctimas de la violencia y no van a tener el apoyo que representaba esta ley y que podía haber sido mucho mejor si se hubiera retocado en el sentido positivo que estaban reclamando pues algunas feministas y tal. El problema es que parece que por lo mal que se llevan en el gobierno y el interés que tienen en diferenciarse entre Podemos y el PSOE, pues no se pudo alcanzar un acuerdo. El PSOE dice que Podemos nunca lo pidió, Podemos dice que sí, que lo ha pedido, pero que no han querido bajarse del burro y han preferido irse al PP. Supongo que tiene parte de verdad esta versión, pero desde luego como los medios no están por jugar a investigar y a decir la verdad, pues se están volcando con el PSOE como en todas las cosas. Versus, que veía que saber Lama. Bueno, Podemos y Esquerra Republicana y Bildu sí que presentaron una reforma de la contrarreforma, ¿vale? Presentaron unas alegaciones y de hecho las defendió ayer en el Congreso la ministra de Igualdad. Y luego, bueno, pues los mismos socialistas han reconocido que la reforma no cambia nada lo de la revisión de las condenas, se seguirán haciendo revisiones, porque siempre que entra una nueva ley, pues los que han sido, digamos, condenados por algo relacionado, pues tienen cuestión de revisión de condena. Si todo el mundo recuerda que cuando lo de Viviana Álvarez, cuando la primera ley de defensa de los derechos de las mujeres con Zapatero, pues hubo un montón de objetores de conciencia en la judicatura que empezaron a crear problemas y a bloquear la ley directamente. Y luego, pues con el paso de los años, se ha revelado que eso era una falacia. Hay una llamada y luego, si acaso, pues continúo. Sí, tenemos una telefonada que está por así esperando. Buen día, buenos días. Hola, bon dia. Bon dia. Soc Paco, del poble de Riz. Del poble més ric de la contornada, de Rocafort. Sí, sí. Dinos. Bé, no, jo era a dir que el tema de sindicats i tal, que sí que teniu tota la raó del món, que pues, com reben diners del govern, pues, aquí van a apoyar, però jo també culpe molt als treballadors, perquè estic convençut, jo no he estat mai en l'estranger, però estic convençut que a millor en França una empresa de 1.000 treballadors n'hi haurà 990 afiliats al sindicat que vulguin. Així en Espanya sabem tots que no n'hi ha ni 10 en una empresa de 1.000 treballadors. I entonces com se pot lluitar contra aquestes coses, com en França. Com se pot lluitar? Si ells estan a millor un mes, segurament rebran algo, o la meitat de sueldo, de jornal, o sea, algo té que haver para que eixa gent isca, però així que poden donar.
si n'hi ha un 1 per 1.000 afiliats als sindicats X, jo no vull. Així que s'afilia cada un a qui vulgui, que facin el que vulguin, però és que no s'afilia ningú. Jo ho dic perquè a mi el vaig a fer un talladet o una cerveseta i pregunta així, però tu, perquè parlen molt la gent, no?, com esteu dient, i però tu estàs en algun sindicat i tal, gent que conec, si no el conec no, pregunta. No, jo no. Ui, doncs què demanem? Paco, anem a tornar a la taula perquè havíem avançat ja el tema i estàvem per una altra banda. No sé si vols apuntar algo més abans de menjar i seguim. Sí, i diu que em senta mal que digueu PSOE. Jo sempre dic que és Partit Monàrquic Espanyol. O sigui, me molesta molt, però molt, quan digueu tant PSOE. Això que ho diga la tele i la ràdio i tal, però vosaltres, Partit Socialista, mare de Déu. Seguim, anem a seguir, Paco. Vaya socialisme. Molt bé. Perdoneu. No hi ha res que perdonar. Borte, gràcies per telefonar. Una abraçada. Bon dia. Salut. Seguim a la taula. Per cert, si no recorde mal, no tinc ara les dades així, però per el tema d'afiliació, en afiliació el tanto por cien en Francia es más bajo, ¿no, Antonio? Sí. Nos da la sensación de que no es así, ¿no? Lo que hay es más conciencia de clase entre los trabajadores. Pero la afiliación ha caído muchísimo, ¿eh? Desde que se deshizo lo del Partido Comunista, que estaba un poco vinculado a la CGT francesa, ha bajado. Aquí en España está el 13,6. Vale. En Francia está medio punto, un punto menos. Entonces, Francia, España y Portugal son de Europa los países con menos afiliación. O sea que no tienen mucho que ver la afiliación, sino la conciencia. Y por otro lado, el tema de las cajas de resistencia, en el País Vasco, que sí que creo que es ELA o LAG, que tienen caja, están diciendo que las huelgas se ganan no por la caja, sino por el empuje de la gente. O sea que sí que puede servir, pero que no es por eso por lo que se hacen huelgas, porque haya caja de resistencia, sino porque la gente tiene ganas de pelear. Molt bé. Versus, fet el parèntesi, no sé si vols dir alguna cosa més. Per cert, ens arriba un missatge per WhatsApp, diu, ¿y en qué posición queda ahora la ministra del ramo? Dice, totalmente desautorizada. Dice, vaya cagada del PSOE. Ens apunten per així. Versus. Sí, solo añadir que los casos que se estaban revisando, aparte de que era insumisión por parte de determinados jueces de querer aplicar correctamente la ley, porque posiblemente hubiera que retocar algún artículo, no lo sé, pero en principio todos los expertos dicen que la ley bien aplicada no tenía ningún problema de corrección. Y además los casos eran de personas pues, que estaban pendientes ya prácticamente de terminar condena, de incorporarse al tercer grado, cosas de este tipo, libertades condicionales, en fin, detalles de esos que al final pues ni siquiera estadísticamente tienen nada que ver. Y luego los porcentajes eran ridículos respecto a toda la gente que está condenada. Pero claro, ha habido una campaña mediática con un contador de casos, ¿vale? Que ahí entraba todo. Y en una televisión, tu televisión de izquierdas, ¿vale? Entonces, en fin, esto, como estamos acostumbrándonos a ver, pues es el abuso de la mentira en el mundo mediático, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que mentalmente, hablando de conciencias, como hacía Antonio respecto a las luchas sindicales, pues lo mismo en cuanto a la información, ¿no? Habría que ser muy severo y muy serio a la hora de considerar esto medios informativos. Por cierto, había una comisión de investigación por la Kitchen dentro de nada y el PSOE ha vetado que vayan los medios de comunicación, cuando la participación de Ferreras y compañía en todos estos temas de sacar informes falsos y todo esto es evidente. Y el PSOE ha vetado que vaya Ferreras a la comisión a explicarse aquello de es muy burdo pero voy con ello, ¿vale? O sea, es una cosa tremenda lo del Partido Socialista. Pero claro, ahí tenemos al gran Pedro Sánchez que ha venido aquí a Valencia a decir que él va a regalar vivienda de la Sareb, cuando hace ya más de 2 años que está, y muchísimo más tiempo antes, la PA y la gente de los...
sindicatos de vivienda. Sí, la gente de los movimientos sociales lleva reivindicando esto. Y luego hay que ver lo que ha propuesto de lo de la Sareb, que son o construcciones ruinosas o cosas que ni siquiera se han puesto en marcha, que simplemente estaba el terreno y han puesto cuatro zunchos y 4 excavaciones. O sea que, vamos, este señor se cree que somos idiotas. ¿Vale? Y ahora viene de campaña publicitaria al borde de las elecciones, con el Chimo Puig aquí riéndole las gracias. Es un poco terrible que tengamos al enemigo en casa. Antonio, no sé si quieres apuntar algo más del solo sí es sí o entrar en el tema de la ley de vivienda que estaba ahora apuntando también Versus. Bueno, yo creo que viendo el reloj tan bonito que tenemos sí, aquí, vamos a tener que mezclar ya. habrá que mezclar y habrá que ir lo más rápido posible, ¿no? Para que no se nos quede nada fuera, porque si no, en una semana, pues igual ya se ha pasado de moda, ¿no? No ese es el riesgo que tenemos, pero por si acaso. Sí. Bueno, el tema de la vivienda, por empezar por algún sitio, ya lo ha dicho Versus. Bueno, y lo ha dicho sobre todo la PA y la gente que está metida en esta batalla desde hace años, ¿no? Es a lo que nos tiene acostumbrado el PSOE. Pequeñas reformas, pero que no dan respuesta a los colectivos que lo venían pidiendo. Ha ocurrido con la reforma laboral, que es insuficiente y que no se ha tocado lo fundamental. La ley Mordaza, que no se ha tocado nada, alguna cosilla, pero la ley Mordaza sigue estando y se sigue aplicando, y ahora pasa con lo de la vivienda, que también era otra demanda que se estaba pidiendo. Entonces, bueno, pues esto, hay dudas ya de que vayan a ser 50.000 viviendas, no se sabe cuántas hay y sobre todo no se sabe si están en sitios donde realmente hacen falta, porque están muy repartidas y en las grandes ciudades es donde menos hay, y luego tampoco es seguro que se vayan a poder poner todas en el mercado. De todas formas, aquí habría que cambiar mucho la normativa y la forma de funcionar el tema de la vivienda, porque somos el país de Europa o uno de los que menos vivienda tiene para alquiler, de vivienda pública para alquilar. Que ahora diga que va a llegar al 20%, bueno, eso es imposible, porque la media de Europa es el 10%, pero para llegar al 10% harían falta varias décadas, si se construyera y se pusiera en el mercado y todo eso. Entonces, es bastante complicado que se vaya a respetar el tema del control de los alquileres. Los alquileres se han disparado y se siguen disparando porque no hay oferta, con los pisos turísticos y con muchas cosas. Tampoco se acaba con los desahucios, simplemente se aplazan, pero no se acaba, como estamos viendo todos los días, de gente que pierde su casa. Es decir, se ha dejado insatisfecha a la gente que se estaba moviendo por una vivienda social y por tener acceso a los alquileres. Con esta ley, pues eso, los pisos que ya se le compraron a la banca por la crisis, el dinero que se le dio y que le hemos perdonado y tal, pues ahora se vuelve a pagar otra vez y se vuelven a poner. Ya veremos en qué condiciones y cuándo, ¿no? Es decir, hay muchas dudas y yo creo que poco a poco se va a ir viendo, pero las primeras valoraciones que está haciendo la PA y el resto de colectivos son bastante preocupantes, ¿no? Luego tenemos el tema de Doñana, donde también el PSOE está metido. Porque claro, es muy fácil ahora pasearse por Doñana diciendo esto lo vamos a proteger y esto no hay derecho, y va a caer la ley sobre ellos, sobre los del PP de Andalucía, evidentemente, porque no se pueden legalizar estos pozos que nosotros durante 40 años no hemos querido ver, porque esos pozos llevan mucho tiempo haciéndose pozos ilegales para extraer agua de los acuíferos que son imprescindibles para que este parque natural siga funcionando y siga teniendo vida, ¿no? Normal que desde los movimientos ecologistas, incluso desde la propia Unión Europea, se esté amenazando con retirar subvenciones y poner multas, porque ese espacio goza de todo tipo de protección, porque es un espacio natural de muchísimo interés. Pero claro, como digo, el PSOE, que gobernó Andalucía durante muchísimos años, pues tampoco se atrevió a meterle mano a esto, y pues esos vientos pues han traído estas tempestades. Evidentemente el PP tampoco tiene perdón, porque viendo cómo está la sequía que padecemos y el cambio climático, que ahora, para enfrentarse directamente con el gobierno central y quitarle votos en Andalucía, quieran normalizar esta aberración de haber perforado terreno para regadíos que no son necesarios y que además no se pueden permitir, pues es otra más del PP. Entonces, yo creo que es una vergüenza en ambos sentidos, ¿no? Del gobierno de Andalucía y también del gobierno de España, que no ha hecho lo posible por proteger este espacio natural. Y no sé si quedaba otra cosa, creo que era... Lo de Sumar y el CIS. Y tal. Lo del Sumar y lo del CIS. Claro, el CIS pues es un barómetro que cuenta lo que ellos han creado. Es decir, tú haces unas encuestas y preguntas
por la sensación que hay, pero es evidente que si llevan meses lanzando a Yolanda Díaz y apostando por Sumar y dejando fuera a Podemos, que también desde las instituciones y las televisiones públicas, cuando hizo falta se lanzó a Podemos, claro, lo promocionaron, pero luego no les ha gustado su trayectoria o ha perdido su confianza y ahora pues apuestan por Yolanda. Parece ser que la idea sería que siga gobernando el PSOE, porque lo hace muy bien para todo el sistema, y con el apoyo de Podemos, de Yolanda, que es bastante más asequible y más comprensiva de lo que lo podría ser Podemos, influido por Pablo Iglesias, aunque no esté dentro de la ejecutiva del partido o lo que tengan ellos, pero es evidente que influye mucho en cómo funciona Podemos, ¿no? Entonces no les gusta y por tanto pues prefieren cambiar. Y para eso han tenido que hacer esta campaña. Y claro, ahora la encuesta refleja eso, que tiene ya incluso posiblemente más votos de los que tendría Podemos. Pero claro, es muy prematuro hablar, porque las estadísticas pueden evolucionar y depende también de que las encargue. Además, se da la circunstancia, como dice Versus, de que en las próximas elecciones locales autonómicas Sumar no participa, con lo cual querer saber ya qué es lo que va a votar la gente a final de año cuando haya elecciones generales, pues me parece que es una aventura. Si ya fallan cuando hacen la última encuesta, que se hace 15 o 20 días antes, pues imaginaros la que se hacen 8 meses, ¿no? Pero claro, yo creo que esto es una intención de guiar el voto. O sea que más que recoger lo que piensa la gente, este tipo de encuestas y organismos lo que quieren es guiar lo que tiene que hacer el personal. Es decir, ahora tienes que votar a Sumar porque es lo que se va a llevar, salvo que votes al PSOE, que ya también nos parece bien, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que hay que tomarlo como lo que es una encuesta, pero que está muy mal intencionada, que es su objetivo guiar a la gente y darle más credibilidad a Yolanda Díaz, que están sacándola todos los días en todos los sitios. Y es normal que suba su popularidad, claro. Versus. Mira, esto es... ahora se ha puesto de moda la inteligencia artificial y yo creo que este barómetro se ha elaborado con ChatGPT. Es evidente porque esto de la inteligencia artificial se basa en todo lo que recoge de fuentes, digamos, supuestamente fuentes de datos que son abiertas, ¿no? Y bueno, pues todo lo que se publica en Internet en teoría es abierto. Entonces este señor Tezanos pues se ha cogido el chat GPT y ha dicho, evidentemente estableciéndole el algoritmo de preguntas y luego pues preparando una buena cocina, pues lo que quería escuchar y lo que le ha encargado el señor Sánchez para que salga a la palestra. O sea, de hecho baja muy poquito el PSOE, se equilibra con Feijóo, es un personaje que es absolutamente inescrutable, ¿no? Algo fuera hasta de lo sobrenatural, lo de este señor. Y a este señor pues le dan una viabilidad. Y además, como estamos diciendo, no tiene nada que ver con las elecciones que vienen ahora. Es decir, es claramente una campaña de manipular un poco la opinión pública para que, bueno, pues hacer ver y ningunear a otras fuerzas y enfocar todo hacia donde le pueda interesar al régimen, porque voy a ser claro, Sumar es una herramienta del tipo Ciudadanos por la izquierda. Bien, esto es la estrategia, la misma estrategia de subir a una formación política que ni siquiera tiene un contenido claro, con unos personajes públicos a los que se les ha dado una pompa mediática enorme y que, pues, poquito se puede saber que han aportado esto. Y luego, si quisiéramos añadir la historia política de la señora Yolanda Díaz, pues tendríamos muchísimas sorpresas, porque la gente que la conoce, y he leído por ahí bastantes, digamos, biografías de su recorrido político, hay también algunas sombras. No voy a decir más porque prefiero que la gente investigue. Ya hemos hablado de la ley de la vivienda. El PSOE continúa generando una falacia detrás de otra. Es decir, con esto parece ser, según creo, me da la sensación de que vamos a pagar 3 veces por la misma estafa. O sea, ya los rescatamos, ya los dejamos en un banco malo y ahora se la volvemos a comprar. O sea, esta aberración, cuando además tenía sentido tal vez incorporar la vivienda que se le ha regalado a la Sareb,
en el momento que se pensó en regalársela a la Sareb. En ese momento había un parque, podríamos decir, un poquito más sano, que luego pues se encargaron de regalárselo a los bancos, ¿vale? Porque las bolsas de viviendas que tienen los bancos que vienen de la Sareb a muy bajo precio, pues son viviendas ya hechas. Los bancos no han cogido viviendas que estuvieran en los cimientos, ¿no? Y bueno, pues lo que se ha quedado completamente es el rebuch. De hecho, ya se había puesto en funcionamiento en toda España 15.000 viviendas de esas 50.000 que dice falazmente este señor. Pero es que luego hay otras 20.000 de este proyecto que tienen que construirse. Con lo cual, ¿qué es lo que se va a incorporar al mercado del alquiler? O sea, es la farsa, la venta de farsa más grande. Esto es como los vendedores de crecepelos que iban rodando con una camioneta de esas, una diligencia, un carruaje por Estados Unidos. O sea, la tomadura de pelo es gigantesca. Lo del CIS, en fin, ya os he dicho que no tiene Trellat, y el otro tema era el... sí, que ya, bueno... la gran farsa. Estamos recuperando el discurso de los trasvases. No sé si os acordáis de la gran paella aquella que organizaban aquí en Valencia por los de Unión Valenciana, el PP, que se hacían aquí la campaña del agua por el trasvase del Ebro y todo aquello. Bueno, pues estamos otra vez en la misma conciencia. Está el Moreno Bonilla, que tiene nombre de árbitro de fútbol, está aquí diciendo, reclamando otra vez lo de los trasvases, cuando además la producción de fresa, que, bueno, pues desafortunadamente he comido fresa últimamente de esta que viene de Huelva, y es una auténtica porquería, ¿vale? No tiene ningún sabor, es un producto que ha saturado ya los cultivos y ahora es una auténtica basura. O sea, y lo digo abiertamente porque yo he consumido durante muchos años fresa y ahora mismo estamos consumiendo el fresón de Huelva, que es basura. O sea, como producto de calidad es basura, no sabe a nada. Tiene el mismo concepto que cuando tomas un tomate que viene importado de Holanda. O sea, eso que no tiene ni olor ni sabor, ¿vale? Pues estamos en las mismas y además a precios abusivos. Son cultivos intensivos de 4 familias, ¿vale? Que además incorporan mano de obra explotada. Bien famosos son los de los jornaleros de la fresa en Huelva, y que no tiene ningún sujeto por ningún lado. Pero es que además esto viene desde el Partido Socialista. Estos señores llevan 3 años en el gobierno que le han quitado el gobierno de Andalucía. Los otros 20 no sé cuántos largos, ¿vale? Ha estado el Partido Socialista gobernando. Y bueno, yo he visto imágenes de lo grotescos que son los pinchazos que hay para extraer agua de los pozos ilegales. Es que es una cosa con la que incluso tienes que hacer poco esfuerzo. Es que te tropiezas con ellos. Es que están al aire, no están escondidos en ningún sitio. Es que son clarísimos. Bueno, si no se ha intervenido esto es porque no se ha querido. Entonces, las lágrimas de cocodrilo de los señores socialistas son difíciles de creer. Y deplorables. El esquilmado que se está haciendo de los recursos naturales en todo el planeta es terrible y puede llevar a un colapso tremendo. Podemos encontrarnos con situaciones muy difíciles, porque además la sequía que hay en España actualmente posiblemente provoque una subida de los alimentos que no nos haga ninguna gracia a nadie. Bien, así que, como hemos dicho siempre, promover el comercio local, la producción local y todo producto de proximidad, y dejarnos ya de rollos de estas explotaciones que solamente le sirven a 4 fascistas, porque en el Parlamento el defensor de esta historia fue un diputado de Vox en la Asamblea de Andalucía, ¿vale? Con lo cual, hombre, yo creo que el mensaje está clarísimo. 4 fascistas destrozando el medio ambiente. Bueno, pues trumpismo servido en bandeja. Molt bé, se está acabando el test. No sé si Antonio quiere añadir algo más o si pasamos ya a convocatorias, Antonio. Sí, bueno, simplemente afianzar más en la crítica al PSOE, porque ha sido desde el 78 al 19
los años que ha gobernado el PSOE en Andalucía. O sea, el PP no había gobernado nunca. 31. 41. 41, exacto. 41 años prácticamente. O sea que son responsables de todo lo que ha pasado. Y efectivamente estoy de acuerdo con Versus en el tema de que es gravísimo esto del agua, no solamente por lo de Doñana, es que no hay agua y se está dilapidando en una agricultura extensiva con productos que no tienen ninguna calidad, explotación de mano de obra, con muchísimos pesticidas, y se está acabando con los cultivos tradicionales. Si a eso añadimos el tema del turismo... Iba a decir, como nos recordaba algún compañero, lo de Doñana es lo más escandaloso, pero que digamos a escalas más bajas las tenemos aquí en el País Valenciano, también en otros territorios y digamos en las riberas de todas las zonas húmedas, ¿no? Sí, de todos los ríos está faltando el agua. La transformación de secano a regadío es se una está regando constante. la viña, se riega el maíz, se riegan olivos, se riegan cultivos que tradicionalmente eran de secano y no hay agua y luego pues se malgasta en campos de golf, en muchísimas piscinas, es decir, hace falta un uso más racional del agua porque vamos hacia la sequía. Está claro que el cambio climático no es un cuento y estaba ahí, ¿no? Y luego simplemente decir que aunque se dieran los resultados que dice esta encuesta, el PSOE y Sumar necesitarán a Podemos para poder garantizar que suman más que Vox y el PP, si no estarían prácticamente empatados, con lo cual sí que Podemos estará más debilitado, pero lo van a necesitar si quiere gobernar la izquierda. Pero de todas formas, que no se asuste la gente con que viene la derecha y que por favor que vayamos corriendo a votar aunque no nos guste, que la izquierda tiene mayoría. Otra cosa es que se pongan de acuerdo luego a la hora de elegir gobierno, pero que no entra a la derechona. Y de todas formas, las privatizaciones ya se encargarán a nosotros también de llevarla a cabo. Bien. Y bueno, pues ya he acabado, ¿no? Porque ya no hay más tiempo. Versus, algo rápido que afegir. Pues mucha atención y vamos a elegir bien los medios donde nos dan información. Y bueno, pues esto tiene que ser autodidacta ya hoy en día, porque el engaño masivo desde los medios de comunicación es terrible. Cuidado, ¿eh? Y la manipulación está llegando a niveles muy altos y muy duros. La población completamente engañada y adocenada por esta gentuza. ¿Convocatorias? ¿Alguna que recordarnos? Pues sí, bueno, recordar, como ya hemos dicho al principio del programa, que ha salido la revista Al Margen de Primavera, que el dossier central es Populismo sin pueblos, pero que tiene muchísimas otras colaboraciones porque tiene 40 páginas. Sí. Esta vez nos hemos sembrado, ¿no? Así que es muy interesante buscarla aquí en la radio o en cualquier otro sitio, ¿no? Y luego ya en cuanto a actividades, bueno, pues el 19 de mayo, pero eso aún queda mucho, volveremos con los ciclos de cine que estábamos haciendo allí en Al Margen, ya lo anunciaremos, y en su momento, para que vengáis. Y en cuanto a temas del sindicato, de la CGT, pues ya deciros pues estas cosas que se están anunciando, que es la asamblea esta de delegados del día 28, ¿no? Que como es el día, es una asamblea de delegados, militantes, en fin, toda la gente simpatizante que quiera venir a la casa. Se va a hablar sobre la precariedad y los bajos salarios y todo esto, y a continuación se va a hacer una concentración en el edificio administrativo del 9 de octubre, ya que es una sede de la Generalitat, para denunciar también la complicidad de la administración, su responsabilidad en que no se persiga la siniestralidad que nos está dejando todos los días anuncios de muerte de gente que se cae del andamio, que lo coge una máquina y cosas de estas, ¿no? Entonces, al loro, el 28 de abril, acudir a las 10 de la mañana ya al sindicato y después iremos a la Generalitat, como digo, a protestar. El lunes ya es el 1 de mayo, las cuñas están por ahí, va a haber manifestación saliendo de San Agustín a las 11:30 y luego se va a acabar con un superconcierto de los de Marras y la Orquesta Paraíso. Así que también secciones sindicales, simpatizantes, viejos militantes, nos vemos el 1 de mayo como todos los años, ¿no? También el lema va a ser contra la pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios, contra la precariedad que estamos sufriendo los contratos y en el empleo, y contra la siniestralidad que ya comentaba antes, que es una lacra que no hay forma de acabar. Y luego me ha llegado también una convocatoria interesante, que es el martes 2 de mayo, a las 6 de la tarde, en el Hospital de Manises va a haber una concentración de una plataforma por la sanidad pública, que se está privatizando, y no solamente en Madrid. Madrid es grave, es el epicentro, pero agresiones a la sanidad pública las hay en todas las autonomías, que sabéis que están transferidas las responsabilidades de sanidad a las comunidades autónomas, y en Valencia también estamos sufriendo pues temas de listas de espera larguísimas, de atención muy mala, de que quieren poner
el tratamiento del médico a través de internet y estas cosas, y bueno, la gente lo que necesita es que la vea el médico y poder hablar con él, ¿no? Y cuanto antes mejor. Así que en Manises, en el hospital de Manises, el martes 2 de mayo hay una convocatoria también. Y de momento lo dejamos ahí porque habrá muchas más, algunas se me habrán pasado, pero perdonad. Muy bien, tranquilo. Versus, no sé si tienes alguna convocatoria. Jo, per el tema sindical i de CGT, sé que també demà, 22 d'abril, hi ha una convocatòria d'assemblea per preparar la vaga que hi ha al sector de transports per carretera de mercaderies i de persones, que serà el proper 18 de maig, però que demà, 22 d'abril, a les 10 del matí, al local del sindicat, una assemblea que és oberta a totes les persones, afiliades i no afiliades també a CGT, per preparar esta convocatòria de vaga, que és per demanar, entre altres, la jubilació als 60 anys d'estos professionals. Efectivamente, también me acordaba, pero no lo he dicho. Versus, ¿algo tienes tú por ahí? Bueno, recalcar lo que ya he dicho antes, no fiarse de de los opinólogos y ni siquiera de los tertulianos, y me incluyo. Así que pensamiento propio. Que no crean en nosotros. Efectivamente. Doncs dit queda, moltes gràcies. Versus Ser Humà Bàsic i Antonio Pérez Collado des de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen. Salut i fins la propera. Pues mucha salud y hasta el próximo día. Mucha salut. Gràcies. Salut. Salut. Lliure, directe, Ràdio Clara, i nosaltres ja acabem també. Fins la setmana que ve, que tornem a estar així amb totes i tots vosaltres. Als espai d'entrevistes del Lliure, directe, Ràdio Clara. Salut i fins dimarts.